¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un video más. Yo soy el doctor Pauleri y el día de hoy vamos a ver un tema bien frecuente en medicina, que es la colecistitis aguda. De colecistitis aguda hay mucha información, así que procuré hacerlo lo más resumido posible. Están enfocándome en las partes más importantes, así que vamos a empezar pues con lo más básico, ¿no? ¿Qué es la colecistitis aguda? No es más que la inflamación de la vesícula biliar, que en un 90% de las veces va a ser causada por la obstrucción de un lito, una piedra, un cálculo biliar, pero que también muy frecuentemente puede coexistir con una sobreinfección por bacterias gram negativas, siendo principalmente Escherichia coli de las responsables. En cuanto a algunos datos epidemiológicos, vamos a tener que se presenta de un 15 a un 20% de los pacientes que ya de por sí tenían cálculos biliares. Es más frecuente en mujeres mayores de 40 años y en nuestro país vamos a tener que la colecistectomía electiva es la intervención quirúrgica que se realiza con mayor frecuencia. Como les había comentado, en cuanto a las causas, el 90% se va a deber a cálculos biliares, pero el 10% restante va a ser causada por infecciones, principalmente por Escherichia coli, o bien incluso por vasculitis, como sucede en la poliarteritis nodosa. Pero nos vamos a enfocar en la que está asociada a los cálculos, pues porque es la más frecuente. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos básicamente la mnemotecnia de las cuatro Fs, donde vamos a tener la primera F de fortis, es decir, se refiere a que más del 20% ocurre en pacientes mayores a 40 años, es mucho más frecuente en femeninas en relación a 2 a 1, si lo comparamos con los varones. Vamos a tener en FAT porque es más frecuente en pacientes con obesidad o bien en aquellas pacientes que han perdido peso rápidamente. Y nuestra cuarta F es de fertilidad porque es más frecuente en usuarias de anticonceptivos orales o bien de terapia hormonal sustitutiva con estrógenos. Ahora bien, ¿y cuál es la fisiopatología de la colecistitis? Bueno, vamos a tener que en el caso de la colecistitis litiásica, la obstrucción de este lito en el conducto cístico va a impedir que haya un adecuado flujo sanguíneo. Esto va a causar una respuesta inflamatoria de la pared de la vesícula que va a generar dolor y esta inflamación a su vez va a facilitar la infección bacteriana por Escherichia coli. Y esto nos va a generar un cuadro clínico que se va a caracterizar por dolor en el epigastrio que posteriormente migra a hipocondrio derecho y que a menudo está asociado a la ingesta de alimentos grasosos que suele durar de 12 a 18 horas y que se puede irradiar a la escápula, se puede acompañar de fiebre y hasta un 75% de los pacientes van a tener vómitos. En cuanto a los datos de la exploración física, destaca muchísimo el poderosísimo signo de Murphy, que va a consistir en dolor a la compresión del hipocondrio derecho cuando le pedimos al paciente que inspire. Pero además de este dato, que el paciente signo de Murphy es muy característico de colecistitis aguda, también podemos encontrar otros como en signo de Boas, donde vamos a tener una zona muy sensible al dolor debajo de la escápula del lado derecho. Y también podemos encontrar una vesícula palpable hasta en el 15% de los casos o incluso en un 25% el paciente puede tener ictericia, lo que sugiere que puede haber ahora un cálculo biliar, pero en el coledo, puede ser una coledoconitiasis. En diagnóstico necesitamos la confirmación por imagen y en este caso el estudio de elección que vamos a usar va a ser en ultrasonido de vías biliares. En el ultrasonido, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar morfio ecográfico, que es endolor, que va a referir en paciente con aplicación del transductor sobre la región del hipocondrio derecho. Vamos a apreciar una pared de la vesícula engrosada, mayor a 5 milímetros. La gran mayoría de las veces se puede apreciar el lito que está atorado en el conducto cístico y podemos encontrar una imagen en doble riel o bien la sombra acústica posterior de este lito.
Únicamente en caso de que el ultrasonido no fuera concluyente, se puede llegar a solicitar un estudio llamado gamografía biliar o también conocido como escintografía, y únicamente en casos de difícil diagnóstico, donde por las comorbilidades que tienen pacientes difícil poder dilucidar, se puede llegar a usar una tomografía o resonancia magnética. Pero en la gran mayoría de los casos, el ultrasonido nos puede dar la confirmación. Ahora bien, para poder establecer como tal el diagnóstico de colecistitis aguda, nos vamos a basar en lo que se conoce como criterios de Tokio. Los criterios de Tokio van a estar agrupados en tres categorías. La categoría A, que son signos locales de inflamación, donde entra el signo de Murphy. La categoría B, que son los signos sistémicos, donde está la fiebre, entre otros. Y finalmente en la categoría C, que son los hallazgos de imagen asociados a alguno de los aspectos que les había mencionado. ¿Cómo usamos estos criterios de Tokio? Bueno, si nuestro paciente tiene un criterio del grupo A y un criterio del grupo B, es sospecha de colecistitis. Pero si junta un criterio de cada una de las letras, ya tenemos el diagnóstico confirmado de colecistitis aguda. Vamos a tener ahora que, de acuerdo a la severidad de la colecistitis, nosotros la podemos clasificar en 3 grados. En grado 1 se reserva a aquellos pacientes que antes del episodio estaban sanos y no tienen ninguna disfunción orgánica. Vamos a tener los pacientes con colecistitis grado 2 o moderada, donde vamos a tener presencia de leucocitosis, se puede apreciar la vesícula de manera palpable, o bien en dolor ya lleva más de 72 horas, o hay presencia de complicaciones locales como colecistitis gangrenosa, absceso pericolicístico, absceso hepático, peritonitis biliar o colecistitis enfisematosa. Y ya por último, pues tenemos lo peor, que sería la grado 3 y la severa, que es cuando se acompaña de disfunción orgánica o bien de datos de choque. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Bueno, el tratamiento se va a basar en 5 aspectos: en ayuno, la administración de líquidos intravenosos, la analgesia, los antibióticos y, por supuesto, la colecistectomía. Vamos a tener que, en cuanto a los analgésicos, en el caso de los cólicos biliares, se recomiendan AINES, particularmente en la guía de práctica clínica, nos sugiere diclofenaco vía intramuscular, y en caso de localicitis aguda instaurada, se puede recomendar meperidina o nalbufina en caso que el dolor sea intenso. Recordemos que cuando se inflama la vesícula, aunque haya sido por un lito, también se va a acompañar de una infección, principalmente por gram negativos, así que es importante dar esquema antibiótico. ¿Y qué antibióticos vamos a seleccionar? Bueno, realmente se deben de elegir con base en la susceptibilidad de la gente, mediado por un antibiograma. Es importante que se hagan cultivos de líquido vesicular en aquellos pacientes que tengan colecistitis moderadas o severas, pero podemos, antes de hacer el estudio, o bien si tenemos un grado 1, una colecistitis aguda leve, podemos usar tratamientos empíricos. La guía nos marca que las de grado 1 y grado 2 se pueden usar distintos esquemas, como cefalosporinas de tercera generación, como ceftriaxona acompañado de metronidazol, prodoquinolonas con metronidazol, moxifloxacina o ertapenem. En cambio, ya para las grado 3, que ya son las severas, ya se van a reservar antibióticos de mayor espectro, como por ejemplo las cefalosporinas de cuarta generación, carbapenémicos o la piperacilina tazobactam. Como les había comentado, si nosotros ya contamos con el cultivo del líquido vesicular y el antibiograma, pues ya vamos a elegir el mejor esquema de acuerdo a la susceptibilidad de la gente. Es importante también tomar en cuenta uso de antibióticos previos, disfunción hepática, renal o la gravedad del cuadro. Y si se dan cuenta, se agrega metronidazol porque hasta en un 20% de los casos hay presencia de bacterias anaerobias. Ahora bien, vamos a tener que, en cuanto al tratamiento quirúrgico, la colecistectomía laparoscópica es actualmente la base de este tratamiento, y se puede hacer de acuerdo a su tiempo quirúrgico en 2 modalidades. Podemos hacer la colecistectomía laparoscópica temprano precoz, que es la que se realiza en las primeras 72 a 96 horas después de que empezaron los síntomas, o bien la colecistectomía tardía o electiva, que es la que se realiza 6 semanas o más después de que empezó el cuadro. Actualmente la tasa de mortalidad de colecistectomía laparoscópica es bastante baja, es inferior a 0.2%. ¿Y en qué casos hacemos
temprana y en qué casos es que tenemos que esperar. Bueno, si tenemos un grado 1 leve, se recomienda que sea temprano. Si tenemos un grado 2, también se recomienda que sea temprana. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el grado 2 podía tener complicaciones locales como abscesos pericolecísticos o colecistitis gangrenosa o enfisematosa? Bueno, eso dificulta la técnica quirúrgica, pero no es una contraindicación como tal. De hecho, si esa complicación local es grave, se debe de hacer lo más pronto posible. Y por lo tanto, vamos a tener que únicamente en aquellos pacientes con colecistitis agudas severas es que se deberá de enfocar primero en manejo en la disfunción orgánica y se deberá de acompañar un drenaje de la vesícula biliar y ya una vez que esté estable en paciente y 6 semanas posteriores ya se podrá hacer una colecistectomía laparoscópica tardía siempre y cuando las condiciones generales de este paciente hayan mejorado. En caso de que la paciente esté embarazada, se recomienda manejo conservador. Si en cuadro continúa, si la paciente está en el segundo trimestre, se debería de hacer colecistectomía laparoscópica. Pero si ya está en el tercer trimestre, ya deberá de ser cirugía abierta. Y bueno, entonces, así que a grandes rasgos, esto es lo de colecistitis aguda. Así que espero que les haya gustado este video, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.